Hola a todos, espero que estén muy bien y vamos a continuar con esta sección sobre otros principios de inducción. Esencialmente vamos a hablar ahora del principio del buen orden. El principio del buen orden no lo vamos a mostrar, como pueden ver, no es parte de la tarea, bueno, la práctica que les dejé. Pero sí vale la pena que sepan que sí se puede mostrar. ¿Ok? Bueno, ¿qué idea del principio del buen orden? Tal vez veamos un poquito qué es lo que hay detrás. Sea A un subconjunto de N, vamos a suponer que A es distinto a vacío, y entonces el claim o la idea es que A tiene que tener un mínimo. ¿Por qué? Veamos un poquito la idea. Si no lo tuviera, entonces para cualquier X en A, va a existir un Y en A tal que Y es menor que X. ¿Por qué es esto? Recordemos, tal vez, solo para estar seguros de que tenemos esto, recordemos que la idea de que alguien sea un mínimo de A es un mínimo de A minúscula, es un mínimo de A mayúscula, si para todo X en A, perdón, tal vez, no sé por qué puse A, usemos las mismas letras que teníamos. Ok, entonces, X es un mínimo en A, si para todo Y, X en A, es un mínimo si para todo Y en A, X es menor o igual que Y. Esta es la definición. Entonces, decir que A tiene un mínimo es decir que existe un X en A, ya que para todo Y en A, X es menor o igual que Y. Entonces, si yo digo que esto es falso, es decir, que no hay un mínimo, entonces lo que estaría diciendo es que para todo X en A, existe un Y en A, ¿verdad? Recuerden que negando sería negar todo esto y negar X menor o igual que Y. ¿Pero qué es negar X menor o igual que Y? Negar X menor o igual que Y sería decir X, que Y es menor estricto que X, ¿verdad? Porque el orden en los naturales es un orden total, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa no ser menor que X no sea menor o igual que Y. Es que Y es menor estricto que X. Ok, entonces, vean que eso justamente me dice entonces que cualquier X que yo tenga va a existir un Y, tal que Y es menor o igual que X. Estoy reescribiéndolo en palabras, esencialmente lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo empiezo como A es distinto a vacío, entonces yo puedo empezar en un MA que le voy a poner X0. ¿Ok? Este X0 es un X que está en A, entonces tiene que existir un Y tal que sea menor estricto. A ese Y que existe le voy a poner un nombre distinto, le voy a poner X1. ¿Ok? Pero entonces luego yo me paro en X1 y X1 está en A, ¿verdad? Porque era ese Y. Y ese X1, al estar en A, aplica que exista un Y en A tal que Y es menor que X1. A ese Y que existe le voy a poner un nuevo nombre, le voy a poner X2. Y pues esencialmente la idea es esa. Cada vez que yo encuentro un Y en A, pues me doy un X, perdón, lo meto como X y eso me va a dar un nuevo Y y entonces voy a seguir aquí infinitas veces, ¿verdad? Y entonces esencialmente eso me va a dar una secuencia infinita estrictamente decreciente y esto en los números naturales no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el orden de los naturales va saltando de uno en uno hacia adelante y que tiene un primer elemento, tiene 0. Y entonces, a grosso modo, no tiene mucho sentido que yo vaya saltando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, porque en algún momento debería caer en 0 y ya una vez que caigo en 0 ya no puedo seguir hacia atrás, ya me estaría saliendo los naturales. ¿Ok? Entonces, esa es la idea detrás. Hay algunas cosas aquí que habría que justificar bien si queremos que esto sea una prueba real. Y como les digo, esto se puede probar a partir de los otros principios de inducción, pero no vamos a hacer eso con detalle. ¿Ok? El caso es que entonces, justamente, esto es lo que nos dice el principio de inducción. Perdón, el principio del buen orden. Nos dice que esto no pasa. Es decir, que A siempre tiene que tener un mínimo.
Entonces, veamos aquí lo tenemos, el principio del buen orden, nos dice que si A es un subconjunto de N con A distinto vacío, entonces A tiene un mínimo, ¿ok? Definitivamente tiene que pasar que A tenga un mínimo. Entonces, si A era una relación de orden total en un conjunto X, vamos a decir que R es un buen orden si para todo A es un conjunto de X, A tiene mínimo. Eso es solo una definición que de cierta medida no va a ser tan relevante en este curso, pero es una buena idea conocerla. Porque es un término muy importante en matemática. Un buen orden, entonces, es un orden que se comporta un poco como los números naturales. Igual tal vez lo vamos a retomar un poquito la próxima semana cuando hablemos de cardinalidades, de tamaños de conjuntos, pero esencialmente un buen orden es entonces un orden total que todo su conjunto tiene un mínimo, ¿ok? Aquí les digo mínimo, de probabilidad mínimo es esencialmente un primer elemento dentro del conjunto, ¿verdad? El principio del buen orden esencialmente lo que nos dice es que el menor o igual es un buen orden en los números naturales. Sin embargo, noten que si ya nos cambiamos de números, bueno, el sistema de números en Z, Q y R, el menor o igual no es un buen orden, ¿verdad? Yo en Z sí puedo seguir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo indefinidamente, ni hablar de Q ni R. Noten, por ejemplo, también que Q más, digamos que voy a ponerle Q más así, que es el conjunto, hablemoslo, digamos, son todos los X en Q, tal que 0 es menor o igual que X. Entonces, aquí estoy incluyendo el 0 adentro. Noten que esta cosa tiene un mínimo. Este ejemplo se los estoy dando nada más para que lo tomen en cuenta. Esta cosa sí tiene un mínimo, pero sí tiene subconjuntos que no tienen un mínimo, ¿verdad? O sea, es fácil pensar en todas las cosas, qué sé yo, el conjunto A, que sean todos los X en Q más, tal que 0 es menor estricto que X. Por ejemplo, eso no tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque esencialmente, si ustedes agarran y separan en cualquier número racional que sea mayor estricto que 0, ustedes pueden dividirlo entre 2, ese número racional, y obtener un número racional nuevo que está entre los dos estrictamente, y así pueden seguir infinitamente. Esa es una propiedad esencial de los números racionales. Y entonces, esencialmente, no esto nos dice que hay órdenes totales que tienen un mínimo, pero que no son buenos órdenes. Nada más es un poquito para que lo tomen en cuenta. No es tan irrelevante, digamos, para lo que vamos a hacer, pero estos ejemplos dan la impresión de que ser buen orden va de la mano de tener un mínimo, pero no es así. Hay ejemplos también de buenos órdenes con mínimos, pero como esto es un para todo, entonces tendría que pasar para todos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, vamos a ver una aplicación de esto, que es el algoritmo de la división. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Esencialmente, la idea es tenemos un D en N menos el conjunto que contiene el 0. Ahí me faltó la resta, pero bueno, ahí la tienen. Entonces, este D va a ser el divisor. ¿Ok? Y entonces, esto me dice que yo puedo dividir, el algoritmo de la división esencialmente me dice que yo puedo dividir por esta división. En otras palabras, ¿qué es lo que me dice? Es que si yo agarro cualquier número natural, A, yo puedo agarrar y dividirlo por D, me va a dar un cociente Q y tal vez me sobre un residuo R. ¿Ok? Esto suena muy como, bueno, esto es obvio, esto lo conocemos desde la escuela, así es como aprendimos la operación de la división y hacer las divisiones. De hecho, tal vez algunos de ustedes no las hace así, hay otras formas de hacerlas, pero bueno, yo lo aprendí así, entonces la escribo así. Pero bueno, esencialmente, entonces, esto es lo que nos dice el algoritmo de la división, es que podemos hacerlo. O sea, es un teorema muy importante, lo mostró Euclides hace muchos siglos. Entonces, también se conoce como el algoritmo de la división de Euclides, o el algoritmo euclidiano de la división, así. ¿Qué les puedo decir? Además, bueno, entonces, leamos, dice, para todo A en los naturales existe un Q en los naturales y un R
entre 0, 1 hasta d menos 1, tal que a es igual a q por d más r, ¿ok? Esencialmente vean que esto lo que me está diciendo entonces es que a va a ser igual a q por d más r. ¿Por qué es lo mismo que esto? Piensen también qué es lo que pasa si yo divido esto. Esencialmente, si yo divido a entre d, entonces me va a dar un cociente que es cuántas veces cabe enteras a en, perdón, d en a, pero me va a sobrar esta parte que ya no puedo seguir dividiendo, ¿verdad? Esta parte aquí ya no puedo seguir dividiendo y entonces esencialmente esa es la razón por la que lo escribimos así. Lo escribimos así porque, ¿verdad? A grosso modo, cosas como R entre D no van a estar en los naturales, entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Porque estamos hablando solo de números naturales, y es sencillo. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué pasa o cómo justificamos esto? Pues vamos a usar el principio del buen orden, entonces para eso tenemos que darnos un conjunto, digamos, la mayor dificultad de usar el principio del buen orden es eso, es como imaginarse el conjunto que nos va a servir, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es darnos este conjunto n en los naturales tal que d divide a menos n. Vean que si recordamos un poquito qué significa que d divide a menos n, esto era que a y n justamente tienen el mismo residuo. ¿Ok? Entonces, en cierta forma, esta es la clase de equivalencia de a módulo d, esencialmente. Y eso es justamente lo que queremos, explotar aquí para darnos el residuo. Esencialmente, vamos a usar el principio del buen orden para decir, este MAE tiene un menor elemento y vamos a probar que ese menor elemento me satisface esto. Y a partir de ese menor elemento, luego vamos a construir ya el Q y por eso obtenemos el Q y el R. ¿Okay? Recuerden que la idea de mostrar un para todo existe, que es lo que estamos mostrando aquí, es dar una especie de estrategia para que yo les doy el A y ustedes me dan el Q y el R. Y entonces, ¿cuál es esa estrategia? Es esencialmente nos damos este A, apelamos al principio del buen orden para conseguir el mínimo ahí, a ese mínimo le ponemos R, mostramos que el R satisface lo que dice aquí, y luego a partir del R también construimos el Q, y entonces ya tenemos ahí la estrategia para, siempre que nos dan el A, obtener el Q y el R. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces vamos. Como les digo, esencialmente por el principio del buen orden, lo primero que tenemos que mostrar para poder usar el principio del buen orden, vean que esto tiene un par de hipótesis aquí, ¿verdad? Que hace su conjunto de números naturales. Este A claramente es un subconjunto de números naturales, ¿verdad? Somos n en n, bla, bla, bla. Y tenemos que mostrar que A es distinto a vacío. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué A es distinto a vacío? Esencialmente, lo que decimos es que A está aquí. ¿Por qué es que A está ahí? Porque es cierto, ¿verdad? Que D divide a menos A. ¿Por qué? Porque A es igual a 0. A menos A es igual a 0. Entonces, D claramente divide a menos A y, por lo tanto, ese conjunto no es vacío. ¿Ok? Entonces, luego, el principio del buen orden nos dice que A va a tener un mínimo. Vamos a llamar a ese mínimo R. ¿Ok? Y vamos a mostrar que ese R tiene que satisfacer ser menor estricto que D. Ahí vean cuál es la importancia de que R en A sea el mínimo. Justamente vamos a usar esa minimalidad para poder mostrar esto. ¿Ok? Sin la minimalidad no nos va a servir la prueba que vamos a hacer. Entonces es muy importante el hecho de que el R que nos estamos dando ahí es el mínimo. Este tipo de pruebas es sumamente importante en matemáticas, es un argumento que se usa mucho, es como que uno dice, ok, me doy un conjunto en A que tiene cierta propiedad y es el mínimo con esa propiedad, y entonces yo uso contradicción para llegar a que haya, bueno, para lo que quiero mostrar, si quiero mostrar una propiedad P, entonces digo, supongamos que no pasa P y entonces empiezo a usar contradicción y llego a que hay alguien que es menor que ese R y eso me va a contradecir la minimalidad.
a grosso modo eso es lo que vamos a hacer. Ok, bueno, ya lo vamos a ver, pero como les digo, es un argumento muy útil y muy utilizado en matemática, entonces vale la pena que le pongan atención. Ok, y luego de eso vamos a encontrar el Q que les digo que necesitamos, que lo vamos a hacer a partir del R y ya listo. La parte de Q es muy sencilla. Ok, entonces vamos a, como les digo, vamos a empezar mostrando que R es menor que D. Si no fuera así, ¿qué es lo que pasa? Entonces, R es mayor o igual que D, ¿verdad? Esto es simplemente el hecho de que el menor o igual es un buen orden. Y entonces, vean que pasando el de restar nos dice que R menos D es un número natural, es mayor o igual que 0. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a usar un detalle que tal vez no hemos probado, pero es bastante fácil de probar, y es que si yo tengo un número que divide a 2, a otros dos números, digamos D divide a K y D divide a L, entonces D divide a la suma de los dos. ¿Ok? Esto es muy sencillo, ¿verdad? Esto es muy fácil de probar porque es cuestión de hacer los cálculos, se los dejo a ustedes para que lo prueben, pero vamos a usar el hecho de que si D divide a dos números, entonces divide a su suma. Y pues bueno, recordemos esencialmente que R está en D, R está en A, y entonces eso nos dice que D divide a A menos R, ¿verdad? Esa es la definición de estar en R. De estar en A. Y por otro lado, es evidente que D divide a D, ¿verdad? Toman K igual a 1. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? D divide a la suma de las dos, ¿ok? Pero noten que yo puedo ordenar esto para que me quede A menos R menos D. ¿Qué nos dice esto? R menos D es un número que también está en A. Bueno, está aquí. ¿Por qué? Esa era la definición de A, ¿verdad? Se los pongo aquí. La definición A son los n tal que D divide a A menos n. Entonces, en particular, para n igual a R menos D, que es un número natural, R menos D va a estar en A. ¿Esto qué nos quiere decir? R menos D está en A, pero noten que R menos D es menor que R. Esto nos contradice que R era el mínimo de A, porque esta suma es menor que R que está en A. Y ese era el detalle que les digo. Uno muchas veces usa el hecho de la minimalidad para probar cosas, buscando un argumento por contradicción que les produzca algo que está por debajo de ese R, y eso ya me da la contradicción. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos al R, nos falta nada más encontrar al Q, y pues esencialmente nada más vamos a definir Q. Bueno, nada más vamos a notar que el hecho de que R está en A nos quiere decir que D divide a menos R, y esto quiere decir que existe un Q tal que Q por D es igual a menos R, ¿verdad? Esa es la definición de dividir, de que D divide a esto. Entonces, pues esencialmente ese Q es el que queremos, y eso se nota muy fácil simplemente despejando, pasando el R a sumar, obtenemos que A es igual a Q por D más R. Listo. Hemos mostrado entonces que existen el R y el Q, y el R tiene la propiedad que necesitamos, y ya sumándolos y multiplicándolos como queríamos, nos da efectivamente el A. Entonces, con esto terminamos la demostración. Ahí adelante veremos más ejemplos, como les digo, y la idea es verlos un poquito en la clase y hacer ejercicios y eso, ¿ok? Pero bueno, con esto ya terminamos la serie sobre otros principios de inducción, y pues más adelante veremos otras cositas. ¿Okay? Hasta luego.